Bueno, bienvenidos. Arrancamos la segunda emisión. ¿Está bien? Segunda emisión es. Estamos recién arrancando la segunda emisión de ¿qué onda con eso? Las charlallamas, el stream de la revista Lanzallamas, con la idea de, como decimos siempre ahí en la presentación, en las publis, estirar un poquito más, darle sobrevida a los textos que publicamos en la revista Lanzallamas en este formato de charla. Y hoy, además que ya es segunda emisión, inauguramos formato nuevo con invitado, no, entrevistado no me gusta a mí la palabra, porque no es la idea de charla llama, sino invitarlo a charlar. Ahora lo va a presentar Mati, al invitado de hoy. Y además chapeando le pusimos ahí de dónde estamos cada uno, porque es la idea también de Charla Llamas, desde distintos puntos. En este momento, la primera vez que puedo decir en un producto periodístico que hago, desde distintos puntos del planeta, comunicados para esta charla de hoy, que tiene como tópico o como título chino básico, y que en realidad te diría que lo más importante es el subtítulo, que tiene que ver con el paseo por Asia, y las crónicas que queremos que nuestro invitado nos comparta en el día de hoy, para pensar cómo está el otro lado del mundo, ¿no? Que a veces lo imaginamos, lo leemos, pero bueno, está bueno con alguien que anda paseando por ahí. Mati, ¿cómo andas? Hola, Boti, ¿cómo estás? Bien. Bueno, primero para la audiencia que no sepa, nosotros partimos de un soporte digital que es la revista Lanzallamas, que para quien no la conoce es www.revistalanzallamas.com.ar. Y bueno, como decías vos, en la revista venimos trabajando muchos temas y uno de ellos es bastante sobre política internacional y geopolítica. Y bueno, estamos en una época de enormes cambios geopolíticos a nivel internacional. Y bueno, la idea de hoy es, a partir del invitado, que es Joaquín Torres. Yo tengo una relación con Joaquín porque estudiamos juntos, incluso hasta hicimos las prácticas allá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, los dos profe de historia. Eh, bueno, venimos hace muchos años trabajando estos temas. Y en particular, Joaquín estuvo de viaje por varios países de Asia hace unos meses. Estuvo en Nepal, en Vietnam y en China. Y bueno, queríamos aprovechar para charlar con él sobre cómo fue ese viaje y en torno a muchas de las cosas que veníamos estudiando, que tiene que ver con la transición y la reconfiguración que hay en el mundo de la distribución del poder y de las riquezas, y en esto que se habla de crisis de hegemonía de Estados Unidos, declive relativo, si vamos hacia un mundo multipolar, y cómo es ese ascenso o qué se está viendo ahí en primera persona de lo que marca esta reconfiguración, que es como un ascenso de una nueva región que antes estaba, por lo menos durante el siglo XX, estaba rezagada. Así que aprovecharlo a Joaquín para que nos cuente un poco sobre, más que nada, lo de China y bueno, también en comparación con los otros países que visitó. Perdón, Mati, antes que le demos la palabra a Joaquín y lo recibamos formalmente, yo te pregunto, porque fue muy seria tu presentación, ¿alguna boludez le puedo preguntar también de China, alguna cosa? Porque a mí también viste, uno dice uno que anduvo por ahí. Yo le quiero preguntar como le pregunté hoy antes de que arrancáramos del mate. Con esa se puede también. Sí, hombre, claro que sí. Pero además, Ahí vengo, esperen que apago muchas cosas que un son. ventilador que me está quemando la cabeza. Metele mientras yo sigo. Muchas de las cosas que parecen cotidianas o que son muy particulares y sencillas expresan también esos cambios más estructurales. Así que, bueno, vamos a aprovecharlo a Joaquín. Joaco, te pregunto la primera. ¿Cuál fue la Wow. primera impresión ahí que Bienvenido, buen cuando día. llegaste a China? Bueno, ahí está No, pará, que ahí está el dote de periodista. Yo hablo todos los días con él, Hay entonces, hueso, claro. Joaco, Bueno, ¿cómo estás? ¿cómo Uno está? básico, No sabemos si está de claro. día, si está de noche, que nos vamos, cuente. Allá, hablo desde el futuro, eso sería lo principal, ¿no? Para arrancar. Yo hablo desde Claro. las 9 y acá ya es de noche, ya estamos del otro lado, está cayendo este día jueves y nada, esto va a salir para cuando allá ya sea la noche quizá, pero bueno, ahora estamos totalmente, 12 horas de diferencia tenemos. Bien.
Es el lugar donde siempre es fin de año antes que nosotros. Uno dice ya en Australia ya es fin de año, ya están en otro año, están en el futuro. Exactamente, en el futuro. Usted cuando quiera me pregunta y yo le digo qué va a pasar al toque. Mirá, agrego nomás una anécdota de color, porque Mati dijo, hicimos la carrera juntos, las prácticas docentes juntos. Como decías, Boti, si valen esas preguntas más de anécdotas del viaje, vendrán. Dale. Mati, quiero agradecer en este momento que Mati me salvó en las prácticas. Yo tenía un problema que llegaba siempre muy tarde a todo en la vida, y a las prácticas docentes también llegué tarde, y él estaba diciéndole a la profe, cuando tenía que arrancar mi hora de dar la clase, y le decía, ya va a llegar, no te preocupes, ya va a llegar. Y Mati me salvó. Quiero agradecer públicamente que me salvó en las prácticas. Mirá cómo será Gracias el tipo llegaba tarde a todos lados y para dejar de llegar tarde se fue al futuro. Entonces ya está, no tiene manera de llegar tarde a ningún lado. Esa es la solución que encontré. ¿Dónde está, Joaco? Sabemos que estás en Perth. ¿Dónde es Perth? En Perth, sí. Perth es la costa occidental de Australia, o sea, es la principal ciudad de Australia sobre el Océano Índico. Vamos a decir, la mitad de Australia está, vamos por decirlo, prácticamente despoblada, no tiene todo este lado que se le llama Australia Occidental, hay muy poca población y la única ciudad que hay es Perth, que es una ciudad grande, igual tiene más de 2 millones de habitantes, y se le dice que es la ciudad grande, de más de 1 millón de habitantes, más aislada del mundo, porque en un radio de casi 4.000 kilómetros no tiene ninguna otra gran ciudad cerca. Porque Australia es gigante y las otras ciudades de Australia más cerca serían Sydney o Melbourne, y si mirás hacia arriba ya tenés Indonesia, Yakarta o India, y después el Océano Índico, hasta África. Es una ciudad muy aislada. Pero, perdón, me imagino que por una cuestión geográfica, tipo el oeste yanqui, una cosa así, una cuestión más aislada por desértica, en el medio no hay nada, digamos, pensando productivamente, pensando eso, no hay nada. No hay nada en cuanto a población. Perdón, tenemos que aclarar que estaba muy poblado. Obviamente, las culturas aborígenes australianas estaban por todo el continente. Desde que los ingleses invadieron y colonizaron el continente, hicieron casi un exterminio total de la población. Queda todavía cerca del 2% de la población australiana, son aborígenes, que en su mayor parte están en la zona desértica del centro de Australia, aunque ahora donde yo estoy también hay, pero son una minoría muy, muy pequeña y muy marginada. Es terrible, las condiciones de marginalidad social en las que viven los aborígenes hoy en día son muy chocantes, y bueno, lo que tiene Australia es que en todo ese centro desértico hay muy poca población, como digo, los aborígenes ahí es donde más representación tienen en el país, pero es muy poca la densidad poblacional, pero es donde están las mayores riquezas de Australia, que son minerales y metales. O sea, pueden sacar hierro por siglos casi que no se acaba. Y bueno, ese es uno de los fuertes que tiene. Australia no deja de ser principalmente hoy en día un país mayormente productor de materias primas, pero a niveles, imagínense, tiene 3 veces el tamaño de Argentina, más o menos. Casi como Brasil. Y una densidad poblacional, 27 millones de habitantes. Claro. Nada. Sí, eso. ¿Y cómo terminás para entrar en tema, cómo terminás en el sudeste asiático y en China? Bien, bueno, yo venía ya de por sí con mi novia, compañera, veníamos ya por 1 año a Australia, y yo cuando se me terminaba la visa, que tenía muchas ganas de hacer un viaje que lo venía posponiendo en mi vida, de dar vueltas por diferentes países, y dije, bueno, voy a arrancar a dar una vueltita por Asia. Primero, el primer país que visité fue Nepal. De Nepal volé a Vietnam, y de Vietnam lo crucé entero, del extremo sur, en la ciudad de Ho Chi Minh, hasta la ciudad de Hanoi, que es la capital, en el norte, y después crucé por tierra hacia China. Y de China conocí 2 provincias principalmente, que fueron las provincias de Yunnan en el sur, y en el centro la provincia de Sichuan. Vamos a decir, y después me fui a Indonesia. La verdad que estuve muy poco tiempo en Indonesia, pero pude ver un poquito, y vamos a decir que lo que pude ver fueron, en este paseo por esta vuelta por Asia, principalmente los países que más tiempo que estuve, que fueron, como dije, Nepal, Vietnam y China. Pude ver 3 países totalmente distintos
en cuanto a cultura, nivel de desarrollo, problemas políticos, geopolíticos. Entonces eso lo hizo muy interesante. A medida que iba avanzando y conociendo los diferentes países, veía una Asia muy diversa, como lo es impresionante la diversidad que tiene este continente. Obviamente ya sabemos, es gigante, pero bueno, cada país, siendo chico, Vietnam, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, Vietnam tiene una población de 100 millones de habitantes y la dimensión del país, el territorio, es alrededor del mismo tamaño que la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, 100 millones en un territorio así, que aparte es como una franja sobre Asia Oriental, y nada, solo andar por Vietnam uno ve la diversidad que hay en un país como ese, y ni hablar cuando fui a China, era wow, esto, cuando hablamos de Asia tenemos que entender que nos metemos en un mundo muy diverso. Latinoamérica, yo viajé muchos años por Latinoamérica y encontré una diversidad en Latinoamérica muy grande que me asombró, y tenemos una riqueza cultural en Latinoamérica increíble, sobre todo los países que tienen más población indígena, bueno, mestizos, pero con mucha composición de pueblos originarios. No sé, yo cuando estuve en Guatemala me sorprendí que en Guatemala se hablan 23 lenguas, y Guatemala debe ser, no sé, tendrá el tamaño de Entre Ríos. Claro. Entonces, pero cuando fui a Asia ahora fue como, wow, esto es más aún. Más, Y eso, más diverso, decís vos, más distinto. sí, sí. O sea, a medida que vas recorriendo los países, el mismo país, digo, ni hablar cuando cruzas la frontera, pero te das cuenta de las diferencias lingüísticas que tienen. Te dicen, no, porque acá en este pueblo, vamos a decir por el caso de Vietnam, Vietnam es un país que tiene una mayor parte de su población de origen chino, se le dice sino o Han, se le dice, bueno, pero vas por otra región y dices, no, pero justo en esta región es un pueblo austranesio, porque venían de pueblos del Pacífico, y te metes en esa y era otra religión, te metes en lugares donde predomina el budismo, pero de golpe pasás 20 kilómetros y son hinduistas porque hubo una migración hace 8 siglos que indios del sur de la India llegaron acá, colonizaron, y nada, hay como es muy particular las mezclas que se van dando en todas las regiones de los países, ¿no? Te hago una pregunta con eso, Sí, que me surge. Y esta idea que uno tiene, porque uno no puede no comparar cuando vos vas contando un país, uno compara con lo que conoce, yo que conozco poco en general, digo, uno lo compara con Argentina. La idea en eso, en esa diversidad dentro de un país, ¿existe la idea, o cuán fuerte es la idea de nación o la identidad de Estado-nación? Poner en Vietnam. Digo, porque yo de China se me ocurre, conozco algo más por lectura y qué sé yo, y también fue toda una pelea lo de unificar una identidad nacional. Tal cual. Mira, en Vietnam la identidad nacional se fue construyendo con las luchas de liberación, primero contra la colonización francesa, después contra el corto tiempo que duró la japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y después, bueno, sobre todo con la agresión imperialista norteamericana. Ahí el que jugó un rol fundamental fue el Partido Comunista Vietnamita, que Ho Chi Minh, el principal líder, vio que la lucha por la liberación de Vietnam tenía que construir esa identidad nacional. Era la forma. Vietnam hoy en día... lo perdimos a Mati. Sí, ahora lo conectamos de vuelta. Dale, Vietnam hoy en día tiene todavía esas diferencias de sur o norte, pero hoy en día lo ves que se afianzó. Es decir, se construyó con estas luchas de liberación, pero hoy en día puedes ver un pueblo vietnamita muy orgulloso de su identidad como vietnamita. A mí me sorprendió la cantidad de banderas de Vietnam que había por todos lados, por ejemplo. En todas las ciudades que fui, la bandera bien presente, instituciones del Estado, del Partido Comunista muy presentes, estatuas de Ho Chi Minh, todo eso te das cuenta que por lo que costó la independencia para Vietnam, hoy en día es un orgullo muy grande para ellos, porque les costó millones de vidas, y estamos hablando, imagínense, la guerra de liberación de Vietnam empieza primero la resistencia contra los franceses, pero la guerra contra los japoneses empieza en el 44 y hasta el 74, que es cuando se terminan, 74-75, cuando se terminan
de expulsar a los yanquis, de ganarle, estamos hablando de 30 años de conflicto, de guerra continua. Entonces en esos años se forjó un sentimiento de unidad nacional muy fuerte que lo ves hoy en día. Y a mí, yo cuando... A ver, vamos a hacer lo que decías vos, Boti. Uno no puede de otra forma que comparar, ¿no? Hoy en día me tocó hasta compartir con una familia vietnamita que la mujer estaba casada con un yanqui, un estadounidense, y no había resentimiento, ¿viste? Y yo decía, pero loco, nosotros contra los ingleses, ¿viste? Claro. Acá, el inglés, ¿viste? Vos te cruzás con un inglés y hasta que no ves que hay muy buena onda, ¿no? Sos inglés. Primero sos inglés, claro. Tal cual. Y yo a mí era algo que ¿viste? Yo decía, pero estos no tienen... A ver, obviamente que hay una fuerte presencia de la memoria, ¿no? Lo ves en los museos contra lo que fue la intervención norteamericana, todo. Pero los ves como que están tranquilos en ese sentido. Y después, ¿viste? Yo de andar, ¿viste? Mucho tiempo por el país, digo, estuve como 1 mes y medio casi en Vietnam. Decía, pero claro, tiene sentido, les ganaron ellos. Claro, les ganaron y los echaron del país. Entonces, ese sentimiento nacional que me preguntaba es muy fuerte y con mucho orgullo lo sostienen y lo tienen ahí presente. Y te dicen, hoy en día estamos mucho mejor que ni hablar hace 50 años cuando están en guerra y ni hablar hace siquiera 30 años cuando todavía están en la reconstrucción de la posguerra. Hoy en día Vietnam, hace 20 años que tiene un crecimiento del PIB del 6%, está avanzando económicamente, está más todavía, hay un sentimiento nacionalista más fuerte porque están yendo por un camino que lo ven muy positivo, más allá de problemas que arrastran, ¿no? Y además de las banderas que vos decís que están colgadas en todos lados, ¿qué queda del régimen comunista en Vietnam? Todo, o sea, Vietnam es un país con gobierno de partido único, que es el Partido Comunista, y el Partido Comunista tiene un control férreo del aparato del Estado en sí, y aparte, también de estos medios de comunicación. Voy a hacer una diferencia, por ejemplo, Vietnam sí tiene acceso a todas las plataformas, por ejemplo, de hoy en día, y medios de comunicación occidentales, en su totalidad. Ahora pasas a China y no. Vos pasás a China y tenés la gran barrera virtual que tienen los chinos, digital, que no tenés acceso a ningún medio de comunicación occidental. Claro. No llega a ese punto, digo, por hacer una comparación. Pero el Partido Comunista está presente en todo, en todas las instituciones del Estado. Obviamente son temas a veces difíciles hablarlo con la gente, porque cuando les querés, viste, uno va con la mentalidad nuestra, querés saber todo a fondo y preguntar, y te das cuenta que hay un poco como de temor de no pasarse en la crítica, viste, porque lo notás. Pero yo lo que noté, muchos te dicen, no, porque acá somos comunistas. Y la gente, muchos me decían, no, porque acá nosotros somos comunistas. Pero claro, cuando le empezás a preguntar la identidad comunista, no está construida como nosotros quizá la entendemos más de un punto de vista latinoamericano. Pareciera como ser comunistas porque el gobierno es comunista, somos comunistas y ya está. Claro. Pero no tiene que ver con la idea. Sí. No, que la otra vez hablábamos del viaje a Vietnam, que hay como todavía una cultura muy comunitaria en la forma de vida que puede ser asociada a que tiene una fuerte presencia social el campesinado en la formación, sería de la economía y de su historia, y que vos contabas un poco eso, que también eso se reflejaba todavía en las ciudades y en la forma pública de compartir, que es distinto a como se vive ahora en Occidente, que todo rejas, y contá un poquito de eso. Sí, fue la primera cosa que me llamó la atención. A ver, empecé, como les decía, por Nepal. En Nepal, Nepal es un país muy subdesarrollado. Está en la escala de subdesarrollo de los más bajos en el mundo. Y toda la vida en Nepal, uno va a la ciudad de Katmandú y todo pasa en la calle. Entonces ya venía de eso y digo, wow, mirá. O sea, todo el mundo, imagínense toda la población volcada en la calle, haciendo cualquier tipo de actividad, sobre todo comercial, para sobrevivir, buscándose medios de subsistencia y todo. Cuando pasé a Vietnam, vi un cambio muy grande del nivel de desarrollo que había en Nepal a Vietnam, mucho más organizado. Te das cuenta que está en esto, como decía, infraestructura, comunicaciones, transporte, mucho más desarrollado,
pero no dejaba de ver ese componente que estaba diciendo Mati. Nada, uno va caminando por las callecitas y también ve que toda la vida social de la gente está pasando en las calles. Tiene mucho, yo empecé por la ciudad de Ho Chi Minh, como les decía, y tiene muchos callejoncitos y uno se puede perder por las calles angostas al punto de que uno puede tocar con las dos manos las dos paredes. Y en esas callecitas la gente vive con las puertas abiertas. Y uno va caminando por ahí, puede ver cómo es toda la vida privada de la gente, que vida privada entre comillas, ¿no? Porque al final termina siendo vida pública. Y la gente compartiendo las comidas, ya sea desayuno, almuerzo, cena, lo están compartiendo ahí a la vista de todos. Todo tipo de actividad comercial también, que no se aleja tanto en ese sentido de los mercados latinoamericanos. En Argentina tenemos un poco menos, pero uno ya cuando pasa a Bolivia, Perú, ve que en el mercado latinoamericano pasa un montón de eso. Bueno, acá no solo en los mercados que propiamente tienen tanto en Vietnam, Nepal o en China, Indonesia, sino que en las mismas calles donde tiene la casa la gente. Está todo pasando ahí. Y bueno, claro, ese concepto de espacio privado que tenemos, quizás hasta en Latinoamérica, muy influenciado de las sociedades occidentales, que es que, bueno, mi casa es mi esfera privada. Bueno, acá vamos a decir reina de mi familia y no se mete nadie, que acá a lo sumo compartimos con amigos que invitamos o familia. Allá está todo abierto, uno pasa caminando y si se pone a hablar con alguien, lo invitan a comer a la casa y te enseñan cómo viven y es muy gracioso porque a veces ve la gente comiendo y al lado hay uno que está en la misma casa, está preparando, no sé, la costurera, está cosiendo, arreglando prendas porque es su medio de subsistencia y al lado está capaz de otro integrante de la familia que está haciendo comida para vender en el vecindario. Y al lado, en la misma casa, capaz que está el otro que arregla motos. Y se combina todo ese espacio de la actividad del trabajo o comercial, lo que sea, en una casa mientras convive la familia y uno pasa por ahí y lo ve. Y lo que decíamos eso, la mayor parte de las poblaciones asiáticas están conformadas hoy en día, el crecimiento urbano es gigante, en Vietnam, en China, pero claro, pensemos que son poblaciones urbanas que hace 1 o 2 generaciones eran poblaciones campesinas. Claro. Y en los pueblos rurales es eso, la vida pasa por la vía pública misma. Entonces uno ve reflejado eso en la ciudad. Es como el viejo debate de los populistas rusos que decían que el socialismo podía venir de las comunas. Bueno, un poco aparece eso, ¿no? Perdón, Boti, no, le quería preguntar cómo es el contraste cuando pasa de esas sociedades como la vietnamita a China. Perdón, yo antes de pasar a China, por eso quería preguntar algo antes de pasar a China, que me parece que también ahí es donde hay más jugoso, muchas preguntas, mucho debate, pero digo, cuando yo te preguntaba qué queda del comunismo, digo, más allá de las banderas, digo, aparte del sentimiento popular, de la pertenencia y de la organización de partido único, yo lo que te pregunto es, en torno a cómo se organiza, porque yo te digo qué idea tengo de acá, de conocer poco del sudeste asiático. El sudeste asiático se transformó en la fábrica del mundo de mano de obra barata que era China. Eso tengo en la cabeza, pensando, bueno, se corrió un poco lo que conocimos en la China de los 80 y los 90 al sudeste asiático, ¿no? Las grandes marcas internacionales, los grandes monopolios. Por eso pregunto también, digo, en concreto, más allá de la organización de Estado único, de partido único, en las relaciones de producción, en las relaciones de laburo, ¿qué hay de eso y qué hay de un capitalismo de Estado? No te pido grandes conceptualizaciones, pero digo, para pensar también, digo, ¿estamos hablando de qué? Sí. Bueno, hay una parte obviamente que es difícil de conocer, por lo menos en el tipo de viaje que yo hice, que es ir a conocer más dónde está la producción en sí, ¿no? Pero vamos a decir, en el caso del el Estado dirigiendo la economía, fomentando a través de empresas estatales, lo que desconozco es la organización en sí en esas empresas, cómo se da. Lo que sí tiene que Vietnam a fines, en el año 86, empieza a aplicar una política parecida a lo que hizo Deng Xiaoping en China, que se llama la política de apertura y reforma y apertura, que recién le empieza a dar resultados a Vietnam en la década de los 90, 95, o sea, la empiezan a implementar a la fines de los 80 y recién para mediados, fines de los 90 le empieza a dar frutos, y hoy en día es una economía, vamos a decir, mixta en ese sentido. O sea, hay inversiones internacionales, que es lo que vos decís, este giro
este giro es una transformación que se está dando, que es lo que decís de China hacia el sudeste asiático, que mucho tiene que ver con los problemas geopolíticos, ¿no? Porque ante el problema que generó todo el suministro de la cadena de valor, que saltó con la crisis del COVID, muchas empresas occidentales dijeron, bueno, no podemos depender solo de China, y empiezan a volcar inversiones en Vietnam. Vietnam es uno de los más beneficiados en ese sentido. Entonces, es como una economía mixta. Ahora, en cuanto a la organización social de la producción, ahí es una parte que desconozco, que tendría que ponerme a investigar, que de hecho me llama mucho la atención. Justo me hace la pregunta y digo, es algo que tengo en la cabeza, pero es la parte más difícil de conocer uno. Cuando lo que pude ver fue en lugares que me acerqué a los pueblos rurales. Ahí ves la reforma agraria que hizo la revolución vietnamita. Si bien tuvo un montón de problemas, sí dio lugar a que un montón de campesinado que no tenía tierras, que acceda a las tierras, y hoy en día el campo vietnamita todavía predomina esa comunidad campesina. Eso sí lo vi en los pueblos que fui. Después, bueno, lo que te digo, a nivel ya relaciones de producción más amplias, más grandes, y sobre todo en los sectores de desarrollo tecnológico, industrial, ahí me falta. Lo que sí te puedo decir es que el Estado fomenta el desarrollo de industrias en sectores claves de la economía, que yo lo vi, por ejemplo, con la automotriz. Vietnam ya desarrolló una automotriz nacional con apoyo del Estado, que hoy en día vos vas a Vietnam y muchos de los autos eléctricos son de una automotriz estatal vietnamita. Sí. Y eso pareció a los chinos. Vieron que la forma de competir en el sector automotriz era a través de los autos eléctricos, no del motor de combustión. Y nada, se especializaron en eso, y incluso esta automotriz vietnamita ya tiene inversiones en Estados Unidos, a ese punto, imagínense. Pero bueno, desconozco en más esa parte que me decía. No, simplemente para entender, porque una vez se lo hace medio estereotipado, ¿viste? Decir, bueno, incluso uno que por ahí le interesa un poquito más y conoce un poquito más de estos debates de la economía, podés hacer la diferencia, pero como uno está acostumbrado a que los debates últimamente acá es un país comunista, no es un país comunista, medio cerrado el debate, medio cerrada la idea. Me parece que está bueno charlar un poquito de eso, ¿viste? En profundidad. ¿De qué hablas cuando hablas de un país gobernado por el Partido Comunista? ¿Es todo igual? ¿Es lo mismo Vietnam que China? ¿En Nepal qué gobierno hay? ¿Cómo es el gobierno de Nepal? En Nepal no, tiene una democracia, pero bueno, el Partido Comunista nepalí, que es de raíz maoísta, que luchó durante muchos años contra había una especie de dictador en Nepal, vamos a decir, encabezó esa revolución, se ganó en su momento. Hoy en día forma una democracia, es un gobierno democrático, y el Partido Comunista está en minoría, pero está en coalición con un sector que hoy en día tiene mejores relaciones con China que con India, que el problema, vamos a decir, geopolítico que tiene Nepal es India o China, se mueven en esa. Y en este momento Nepal está mirando más hacia China y tiene un montón de quilombos con la India. Pero bueno, el Partido Comunista de Nepal está ahí también. ¿Está en una coalición de gobierno el Partido Comunista o está fuera? No, en coalición de gobierno. Ah. Sí. Mira, desconozco minuciosa lo mismo, ahí. Sé que estaba en esa coalición, sé que tenía problemas. No sé si hubo algún tipo de ruptura, pero bueno, ahí formaba parte. Pero lo que digo, era una coalición y estaba en minoría. En el caso de Vietnam, es el Partido Comunista el único, y bueno, y en China ya sabemos, ¿no? Está buena la pregunta, lo que vos me decís, Oti, eso. Porque él, para mí, es una de las cosas que yo ya más sacaba como un balance, ¿no? De andar por ahí. Que es, viste, esa posición occidental, ¿no? Bueno, son como tipo, un poco la mentalidad de Guerra Fría. Claro. Ya no se puede ver en esos términos. Sería distorsionar totalmente la realidad. Además, te lo pregunto pensando en los debates recontraactuales de la Argentina a partir del gobierno de Javier Milei y todo, en donde incluso es más complicado porque todo lo que no sea
liberal ortodoxo es comunista, ¿viste? Digo, para una parte del debate en Argentina, Brasil es comunista, Colombia es comunista, digo, ya a un nivel que es mucho más difícil de desentrañar pensándolo así, pero si uno despeja esa cabeza de termo, digamos, está bueno pensar cómo es ahí, hasta qué punto, y qué hablas cuando hablas de Partido Comunista, si estamos hablando de un Estado socialista, de un socialismo de Estado, de qué, ¿viste? Me parece que está bueno para pensar, como decís vos, que hoy es más, hoy hay que sentarse a pensar un poquito más para definirlo. Tal cual es. Para mí me despierta mucho interés y me atrapa, ¿viste? Porque decís eso, no podemos ver, como decís, polos opuestos solamente, blanco y negro. Tenemos que estudiar mucho más a fondo tanto la calidad de los gobiernos en este sentido y también cómo es, vamos al caso de Vietnam, ¿es un país dependiente o no es o independiente? Bueno, hoy en día hay un montón de países en la región, en Asia sobre todo, que son independientes, que no son desarrollados y que te das cuenta cómo juegan en política exterior, que tienen independencia política. Y es así, Indonesia es así, Vietnam es así. ¿Viste? También esa concepción. Independencia inclusive de China. Sí, 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 sí. Sí, por eso te digo, es interesante. ¿No? Dale, Mati, Bueno, dale. porque el caso de Vietnam, por la triangulación que hace entre las empresas chinas y las yanquis, por ejemplo, puede ser un caso parecido a lo que está pasando en México ahora. ¿Cómo sería? En el sentido que aprovecha la competencia internacional que hay de producción de valor, y hay regiones donde esa disputa la aprovechan para poder, sería usufructuar las dos inversiones, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo México ahora? México tiene una relación comercial impresionante, debe ser la más grande del mundo, con Estados Unidos, y al mismo tiempo tiene inversiones chinas, que son los que le está generando problemas geopolíticos, por ejemplo, con la producción de autos eléctricos y cómo utilizan el Tratado de Libre Comercio para entrar autos chinos vía México. eh, y desde ahí puede construir una posición independiente. Incluso la ves en las posiciones que tiene Sheinbaum ahora. Bueno, ayer estuvo diciendo, respondiéndole a Trump por el tema del nombre del Excelente. Golfo. Estuvo muy bien. Y después en Debería relación a... ¿Qué dijo? que mostró un mapa de 1607 de América del Siete, Norte, claro. dijo, Estados Unidos debería llamarse la América Mexicana. Y se cagó de risa Claro. aparte, le dijo. Muy bien estuvo. Sí, porque en términos, lo expresa, tiene un apoyo popular impresionante, que en parte también eso es lo que puede llegar a pasar también en Vietnam, que no haya tanto cuestionamiento, o por lo menos no se ve abiertamente como en otros países de la zona, que hubo mucho quilombo en la región también, en Bangladesh, en Sri Lanka este año. Porque también la historia de tanto sufrimiento y después tener tantos años de ascenso económico puede como soslayar un poco los debates democráticos en pos de un ascenso y una calidad de vida mejor. Que en parte eso después lo podemos hablar de China también. ¿Cómo Sí, cómo se dan las resistencias a una dominación cuando hay una gestión tan fuerte? sí, tal cual. Eso, a ver, es un balance al cual yo llegué un poco después del paso por Vietnam, que era eso, digo, cuando yo intentaba meterme más un poco en temas políticos, me decían, bueno, no, acá, lo que pasa es que opinar de política acá no, como que no llega mucho, me decía, pero nosotros estamos bien porque hoy en día estamos seguros, la seguridad nacional, no la seguridad de salir a la calle, que de hecho son países muy seguros en cuanto a niveles de criminalidad, muy seguros, es impresionante. Pero ellos, el tema en términos de seguridad nacional, que en Latinoamérica no los tenemos tan presentes en esos términos, ¿viste? Pero para ellos tener seguridad nacional vale muchísimo. Y bueno, eso es como relegar a un segundo plano una demanda que para nosotros quizás es prioritaria siempre, que es la democracia, Pero, ¿no? sí, pero a mí lo que no es que no me cierra, no conozco, digo, porque por el relato que vos hacés y las imágenes que uno tiene, digo, no solo relegar un poco,
porque está bien lo del crecimiento. Estamos de acuerdo. El crecimiento que uno podría decir tasas China de Vietnam, como pasó en un momento en China. Pero digo, eso se refleja parejo en las condiciones de vida de todos los sectores. Porque digo, también cuando voy a decir resignar, quizás la contradicción principal es contra los países invasores durante tantos años, pero ¿cómo es ese crecimiento que estamos hablando de Vietnam? Las inversiones, todo lo que viene, eso. A ver, no sé cómo se derrama o derrama desparejo o porque también ahí está el otro debate, digo, muchas veces estará todo bien y estará, pero después si no garpa para el conjunto no termina bien, digamos. Tal cual. Bien, en este momento, vamos a decir, en niveles salariales, el salario de Vietnam sigue siendo muy bajo en comparación con un salario, vamos a decir, de una economía mediana, digo, incluso comparándola con las latinoamericanas. Pero lo que tiene es que está empezando a conformarse una clase media muy amplia. Y eso fue uno de los primeros impactos que tuve cuando fui, sobre todo en la ciudad de Ho Chi Minh, después también lo vi en la capital, en Hanoi, pero ahí ves una clase media, ves ya muy, muy grande, son países muy masivos, pero lo ves en las calles, en el consumo. Me tocó ver, justo había una conmemoración de una fecha nacional, vi un espectáculo que armaron en el medio de una avenida central en la ciudad de Ho Chi Minh, y me sorprendió la cantidad de gente que iba a disfrutar un espectáculo del mejor estilo, si querés, occidental, con luces, bandas al estilo de lo que hoy en día sería tipo un reggaetón, imagínate, pero bueno, Pero vietnamita. vietnamita. Sí, todo ese show que nosotros, y que además era todo el merchandising que había alrededor, sobre todo lo que estaba pasando. Y yo ahí fue el primer impacto que tuve, que, loco, acá hay una clase media masiva ya. Que después cuando crucé a China me impactó más porque lo vi mucho en turismo. O sea, hay turismo masivo de China por todos lados. China es como el futuro. Tal vez lo que tenés que medir en eso que preguntaba el Boti es que si cada generación que vive mejor que la anterior. Tal vez esa sea la forma de medir, porque si lo medís en comparación con un salario europeo u otro, no tiene sentido porque son las formas de vida que se expresan en cada lugar. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos es que la generación esta vive peor que la anterior y viene pasando así. Nos pasa acá en muchos lugares de Latinoamérica, Argentina, por ejemplo. Creo que también en algunos países de Europa, y pareciera que en esa región es al revés. O sea, me parece que ahí también hay un tema de, más allá de que nos guste o no su forma de gobierno, de organización social. Sí, yo lo que te decía es que por ahí, ahí se nos fue de nuevo el Mati, ahora lo vamos a agregar de vuelta. Pregunta y desaparece, ¿viste? Después no sabemos qué. No, lo que te preguntaba es, en el marco de, bueno, capaz que todo lo que vos contás, uno se hace la idea que es lo que ya pasó en China. Viste, como que China es el futuro de lo de esto. Sí, y la pregunta ahí que a uno le surge es si eso es viable así o en realidad también tiene el techo de que está China al lado. Porque si eso pasó en China y puede pasar en estos países del sudeste asiático, o estos países asiáticos del sudeste están subordinados a lo de China. ¿Viste? Porque si no también hay una cosa de la venta de futuro. No, hagan la nuestra que va como si fuesen iguales o como si tuviesen el mismo lugar en el mundo una gran potencia como China y un país subdesarrollado como Vietnam. Sino acá también te venden, bueno, si hacemos el camino, no sé, de Estados Unidos, digo porque es la política de hoy, si hacemos el camino de Estados Unidos, vamos al desarrollo de Estados Unidos. No sé, sí. A mí me suena como que ahí hay algo para desentrañar. O sea, uno intentando mirarlo más a largo plazo o cuestionando más a fondo, para mí pienso en esos términos que vos estás diciendo, en el sentido de que las contradicciones que genera un desarrollo capitalista acelerado, va a llegar un momento que me imagino, ¿no?, a una conflictividad social alta. Puedo imaginarlo porque llega un momento que, como todo modelo, se agota. Están viviendo el momento histórico en el cual ese desarrollo capitalista acelerado, como vos viste, vos utilizaste el término de si derrama, están viviendo el momento en el que derrama.
y lo ves y la gente te lo dice, o sea, Vietnam hace 20 años era otra cosa. Y lo que, creo que por eso te mencionaba lo de la clase media, no solo porque lo vi, sino por escuchar politólogos asiáticos que te dicen, o sea, la clase media de Asia, y sobre todo ellos, el término es polémico porque le dicen CIA, pero no de la CIA yankee, sino de CIA, China, India, y la A es de ASEAN, que es la Organización de Estados Asiáticos. Dice, la clase media de esa región, CIA, en el 2000 era de 150 millones de habitantes. 150 millones de personas, perdón. La clase media. Hoy en día esa clase media son 1.500 millones de personas. Estamos hablando, se multiplicó por 10 en 20 años. Claro. Un poquito más de 20 años. Es muy grande ese porcentaje de la población que pegó ese salto. Por eso te digo, no quiero que lo que yo estoy contando se equivoque en el sentido de vas a Vietnam y ves que todas las calles están bien. No, porque todavía hay grados de desigualdad muy grandes. En China había otra cosa. Si avanzamos a China, otra cosa. Pero en Vietnam todavía pero ves una clase media que no existía antes. Nosotros, con lo que decía Mati, viste esa comparación, nosotros veníamos de Argentina, teníamos una de las clases medias más pujantes de toda Latinoamérica, comparable hasta en algunas décadas del siglo XX con el occidente europeo, y nosotros vemos cómo esa clase media se está achicando. Bueno, ellos están viendo el proceso totalmente contrario. Están viendo una clase media que se agranda, y imagínate, como región, 1.500 millones hoy en día de clase media, estás hablando que la clase media esa, regional, supera la de Estados Unidos y Europa. ¿No? Sí, pero incluso se puede expresar también no solo en la clase media, sino en la clase obrera, que después esto que decía el Botio, que pasó en China, vos podés periodizar un poco, pero cuando se amplió tanto la clase obrera china, el empuje era tan grande, tuvieron que aflojar en términos salariales porque hubo un proceso, por ejemplo, de 2012, no me acuerdo qué año era, hubo un montón de huelgas en fábricas o formas de resistencia, y después, bueno, se dieron toda la estrategia de engrosar el mercado interno también porque, bueno, lo necesitan como fuente de mercado también de sus propios productos, pero y te digo, la propia clase, el aumento salarial en China es notorio, digo, no, eso después obviamente que va a encontrar límites en el propio capital, porque si lo que se prioriza como forma de organización es la ley del valor, las ganancias, eso va a entra en conflictividad inevitablemente. Y lo que yo el le tema preguntaba... es qué foto está ahora, por ejemplo, Vietnam, o que es distinta a la de China. Perdón, Moti. No, lo que yo le preguntaba, porque justo se cortó vos saliste un ratito, que eso, si uno piensa China como el futuro, o como una etapa posterior a lo que hoy está pasando en Vietnam, esto que vos decís de la crisis del 2012 con los salarios, también China lo resolvió en parte con el go out, con el salir afuera, y con todo el proceso como potencia de inundar con mercadería, con mercancía el mundo, y un proceso de exteriorización de la producción. Sí. Para que se cortó todo. Acá. A ver si vuelve. A ver, voy a hacer una aclaración en los... producción, ¿no? Siempre se mide más en relación al consumo, nivel de salario. Perdón, porque yo te estoy grabando. Justo a mí acá se cortó todo. Ahí nos restablecimos para que retomes la idea. Dale nomás. Bueno, a ver, es una cosa, voy a lo último que te llegué a escuchar, ¿no? Sí. Pero fue loco porque cuando yo como crucé por tierra de Vietnam a China, cuando entro, me llamó la atención, me lleva un tipo a la frontera, al puesto fronterizo, y me dice, ¿qué vas para China? Y le digo, sí, en un inglés muy rústico, el tipo, y me dice, uy, qué bueno, allá todo es tan moderno, me dice. ¿Viste? Y me quedó eso, la idea del tipo, ¿no? Allá es todo tan moderno, como mirando al futuro, lo veía. Yo digo, bueno, a ver qué tanto será el cambio, porque lo que digo, yo me imaginaba a China un poco como Vietnam, pero con polos de desarrollo, por decir, futuristas, vamos a decirlo, ultramodernistas, pero un poco parecido a Vietnam. Y es que crucé a China y fue un cambio
abismal. Y yo me imaginaba, China, seguro en las décadas de los 90, era lo que acabo de ver en Vietnam. Claro. Y efectivamente, la primera impresión de China es, estos están, vamos a decir, después de andar un poquito, digo, estos están a un nivel de desarrollo económico y social parecido a la de Europa Occidental. Voy a hablar yo no estuve por todo China, voy a hablar de las regiones que yo vi, que fue en el sur y en el centro de China. Pero vi una cosa que dije, en desarrollo de infraestructura, comunicaciones, organización de todo urbano, planificación urbana, vi algo que superaba en algunas, a lo que yo he visto en lugares de Europa Occidental, por ejemplo. Yo era como, wow. Y después ves la gente cuando te cuenta, o sea, vamos a lo que vos decías en términos de salario, y ves, sí, los salarios no son igual que en Europa, pero ya hay una clase media que tiene acceso a un salario más parecido al occidental, ¿no? Pero ahí sí, en China ves, como vamos a decir, una clase media más marcada y vi pibes, hablé con pibes trabajadores que, claro, el salario mínimo en China sigue siendo bajo en comparación del salario occidental. Ahí lo vi mucho más marcado. Pero ves que, yendo a lo que vos decías, Boti, yo me imagino que los vietnamitas deben estar mirando a China, digo, esto que me decía el tachero que me llevó a la frontera, deben estar viendo a China como un ejemplo, de decir, bueno, tenemos que ir para ahí. Claro. Ahí desconozco si es que efectivamente ellos tienen planes que quieren copiar, a eso voy. Tienen planes quinquenales, sí, pero no si quieren copiar. Pero bueno, es una especie de modelo. Yo lo que decía es que ese desarrollo, con cierto techo, porque para poder pensarlo del sudeste asiático, si lo vemos como un futuro de China, hay dos cosas. Una, que también vimos los techos de China y cómo los resolvió. Y después, si es posible que se repita un modelo en un país, no sé si es el caso, eso también te quiero preguntar, si son países subordinados a China en la producción, eso o no. Digo, si es posible que se dé el desarrollo, digo, porque no es que son, muchas veces lo de China se puede desarrollar a partir de su posición con respecto a estos países. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y después esto de salir para afuera de China, también una parte de ese techo lo rompieron sobre la base de su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo como países como el nuestro, como proveedor de materias primas y como exportador y como importador de sus mercancías. Digo, ¿cómo ves esa relación entre China y estos países que van hacia el modelo chino? Bueno, ahí es un poco distinto más a la relación que nosotros hemos tenido históricamente en Latinoamérica con Europa y Estados Unidos. Las disputas geopolíticas en la región están y son muy latentes. De hecho, uno de los lugares más calientes en el mundo hoy en día debe ser el mar de la China meridional, que lo comparte con Vietnam, Filipinas, un poquito con Malasia. Pero ¿qué tiene? Hoy en día la integración económica que tienen en la región no se basa sobre todo en la importación de materia prima por parte de China y la exportación de bienes industriales. Obviamente, China es la fábrica del mundo, exporta bienes industriales a todos estos países de esta región, sudeste asiático. Pero estos países no tienen una producción de materia prima tan grande como la isla latinoamericana con respecto a Europa o Estados Unidos, ¿no? Por eso China busca más materias primas tanto en África, en Latinoamérica, y de hecho la disputa en el mar de la China meridional tiene que ver con una disputa de soberanía de aguas marítimas, porque ahí abajo están los recursos de gas y petróleo, ¿no? Pero no están, hay una relación más de intercambio comercial en ese sentido, que es de diferentes tipos de bienes industriales. Obviamente los de mayor desarrollo tecnológico los exporta, siempre es un intercambio desigual. Pero mira, te voy a poner un ejemplo que pasa en Indonesia. Indonesia produce, al igual que nosotros tenemos el triángulo del litio en Sudamérica con Bolivia y Chile, Indonesia tiene la mayor producción de níquel del mundo. El níquel es uno de los componentes básicos de las baterías de litio también. Siempre decimos baterías de litio, pero bueno, hay un montón de metales y minerales que forman parte de la batería que también son esenciales. Bueno, Indonesia tiene la mayor producción de níquel del mundo y lo planificó tener la mayor producción. La mayor cantidad de empresas que sacaban el níquel hasta hace 15 años eran empresas chinas, porque China ya viene con el desarrollo de las baterías de litio más adelantado que cualquier otro país del mundo. ¿Qué hizo un gobierno de Indonesia? Ahora dijo,
bueno, vamos a poner un límite. De ahora en más, toda la exportación de níquel no se puede hacer más en bruto desde Indonesia. Pero les dio un plazo a las empresas chinas, que eran las mayoritarias que sacaban. Dijo, de acá a 5 años tienen que convertir una parte del proceso de producción del níquel hasta un punto antes de la batería en Indonesia. Entonces Indonesia ya no exporta más níquel en bruto. Y lo que quiere avanzar con una ley en Indonesia es que se tienen que exportar en baterías. Pero les da un plazo, les dice, bueno, tienen que reconvertir su industria extractiva en parte del proceso de producción industrial propiamente dicho. Entonces, Indonesia está avanzando en un mineral estratégico para lo que es toda la electromovilidad, todo lo que son las energías verdes. Hoy en día no me acuerdo bien el número, pero creo que cerca del 50-60% de la producción de níquel la tiene Indonesia y la procesan ellos mismos en el país. Pero con un plan así. Por eso digo, Claro. ¿cómo es la relación con China, por ejemplo? Bueno, los países estos tienen esto, tienen capacidad por historia, por todos los que fueron sus procesos, de decir, bueno, cierta independencia nacional. Y bueno, ahí van. Por eso es interesante, a mí me... Perdona, preguntame. No, digo, lo que no sucede, lo que no sucede en la relación de China con otros países, como decía, como con Latinoamérica, con África. Tal cual. Bueno, pero tal vez sea un problema no solo de la relación de dominación que puede intentar ejercer o ejerce China o cualquier país, sino también las propias condiciones internas de decidirse a tener grado de soberanía. Y no, o sea, vos contás estos casos y decís, bueno, entonces acá es posible, o sea, acá también podías haber, no sé, nacionalizado Vicentín u otra cantidad de medidas que no se tomaron y eso no es culpa de China ni de nadie más únicamente, sino también falta de decisión política y de una situación sería social y popular que exprese una demanda hacia ese lado. Sí, ahí entramos en otro debate. Si no queda, porque claro, pero ese me parece que está integrado, porque si no es como una relación solo de dominación externa sin condiciones internas de por qué sea esa dominación. Y toda dominación externa necesita sí o sí, y principalmente de condiciones internas hacia el dominado. Sí. Digo porque también podés pensar al mundo hacia donde vamos. Vos podés pensar un mundo más parecido a la Guerra Fría, un mundo bipolar, o una idea de un mundo multipolar donde se van expresando formas de resistencia y de experiencias nacionales que hagan que ese mundo no sea más, sería de ciertas autonomías, ciertas producciones locales que se van diversificando. O sea, me parece que yo lo veo más así últimamente, como que ahí aparecen expresiones más de ascensos regionales y bueno, no sé, eso lo podemos hablar más al final como conclusión, pero... Y después otra cosa que me quedó picando, o sea, vos decías lo del ascenso de China como basado en la explotación y basado en esto de exportación de capitales, extracción de materias primas. Después hay una parte, me parece que es real, coincido. Me parece que hay una parte también que yo le quería preguntar a Joa, es que hay cierto legado de formas que construyó el socialismo, porque la experiencia del capitalismo china, si querés, ahora podemos debatir qué tipo de capitalismo puede ser, es distinta a las del resto que se dieron en los procesos históricos anteriores, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, los países que antes eran como las potencias modelo del capitalismo, porque se da sobre la base de una revolución socialista. Y ahí aparece todo un debate de qué rol tiene el Estado, cómo es el tema de la planificación, la tenencia de la tierra, la propiedad de ciertas empresas sobre sectores estratégicos, qué rol tienen porque en China se da todo un proceso en los 80 no sé, yo lo llamaban socialismo de mercado, pero bueno, sería como una restauración capitalista, y después pega un salto en los 90 con las privatizaciones, y ahí aparece como una clase más propietaria, capitalista. Yo Pero igual después te hay un quiero debate, hacer por un debate. ejemplo, Katz. Antes de pasar el Sí, tema. Antes de pasar el tema. Bueno, dale. Sí, ya se me termino con la idea porque quiero enganchar una pregunta que quiero hacer a Joa. Dale. Porque hay un tema que tiene que ver con si el Estado lo controla esa clase capitalista o no, si tiene autonomía en el partido, etcétera. Eso es todo un debate, por ejemplo, que mete Claudio Katz o otros autores.
pero a simple vista, o sea, vos que estuviste en otros lugares, pues más allá, podemos leer 200 libros, pero a simple vista, ¿vos qué sociedad ves? O sea, ves una sociedad, porque no sé, lo escuché a Berkovich, no sé si lo vieron, que estuvo en China. Sí. A mí me gustó un poco la reflexión, dice, porque se quedó alucinado el chabón del despegue tecnológico y todo, incluso cultural, educacional y en tecnología de punta, pero dice, el problema es que están hablando todo el día de guita, y ahí está la muerte, ahí no hay socialismo. El socialismo sería una sociedad que tiende a lo igualitario y a que no prime la ley del valor como forma de relación social. O sea, la idea de generar todo el tiempo ganancia y riqueza para el lucro. Eh, Él dice, pero esto te puede hacer incluso debatir con los debates que decía el Che sobre cómo es la construcción del socialismo. ¿Qué ves en China ahora? Porque hablamos un poco de Vietnam, pero en China, ¿qué se ve de eso? Bien, voy a responder esa, pero para que no quede latente la del Boti, que iba a contar algo y después última capaz que pueden echar una respuesta entre las dos o lo Dale. que sea. No, yo lo único que quería agregar, nosotros hicimos 2 programas con Matías y por suerte nunca estamos de acuerdo. Si no sería un embole este programa, ¿no? Pero a mí lo que me queda en esto que Mati dice de las relaciones, por eso decía de la primera, él hace dos conclusiones en torno a la relación de China con el resto de los países. Efectivamente, hay un peso fundamental de lo que sea la definición interna de los países y cómo vos te plantás en la cuestión de la soberanía nacional con respecto a esta cuestión, ¿no? Estamos claros que lo interno pesa. Pero eso también me parece que plantearlo unilateralmente así esquiva un polo de ese quilombo, de esa contradicción, porque nosotros tenemos, digo para hablar en concreto, nosotros tenemos algunos ejemplos, no de la Argentina plantada soberanamente, pero de algún intento de plantear una relación más igualitaria o algún reclamo, y China tiene una política para con eso. Yo te digo 2 ejemplos cortos que estudié para que escribí en algún momento alguna nota para ejemplificar. No digo que sea lo general, pero un ejemplo. Cuando Argentina empieza a comerciar a mediados de los 2000 con China, yo me acuerdo, no me acuerdo si estaba Moreno en ese momento en la Secretaría de Comercio, no me acuerdo cómo fue, pero Argentina presenta una denuncia por dumping del ingreso de productos chinos a la Argentina. Fue cuando empezaba el boom de la soja y el boom del aceite de soja y de la harina de soja. Inmediatamente China, ante esa denuncia argentina, por una excusa sanitaria, alguna pelotudez, bloquea la llegada de 2 barcos chinos, de 2 barcos argentinos con aceite a China. No, esto tiene, o de harina, no me acuerdo, esto tiene no sé qué, no te lo puedo agarrar. Se terminó la denuncia de dumping. Digo, en ese momento China hizo pesar la billetera, yo soy el comprador, ¿qué mierda no me vas a, qué dumping ni dumping? Y después me acuerdo de otro caso que fue así de pesado que fue... Pará, ahí se cortó. Engancho un poco con lo que decías vos, Mati, y con lo que escuchamos hasta ahora del Boti. A ver... No, termina Boti, termina. No, justo se cortó, pero te decía, y el otro ejemplo cortito fue con el macrismo. Cuando Macri no recibe los fondos que esperaba ni de Europa ni de Estados Unidos y va, como hizo Milei ahora, cabeza gacha, a pedirle a Xi Jinping, en aquel momento Macri había parado la construcción de las represas de Santa Cruz, porque decía que era un monumento a la corrupción kirchnerista y un montón de cosas. En realidad porque quería meter grupos propios, bueno, no me acuerdo cómo era. Pero llega allá y los chinos le dicen, mirá, si vos querés guita, primero reactivá la construcción de las represas de Santa Cruz, que son nuestras. Y además, si no las reactivás, no solo no te damos guita, sino que paramos la construcción del Belgrano Carga porque es un crédito cruzado. Macri volvió, hizo una asamblea ahí, una consulta ecológica, no sé qué, porque había unos problemas ecológicos, y eso se reactivó. Yo digo, también China ejerce un poder como cualquier potencia sobre la política interior. Entonces digo, depende de lo interior, pero también hay una forma de relacionarse de China con los países subordinados a partir de la relación que por lo menos hay que cuestionarse la idea que, como dicen los seguidores del modelo chino en América Latina, sea una relación sur-sur, digo, una relación de iguales. Me parece que eso, por lo menos hay que cuestionárselo. No, yo lo que te decía es que, no, estoy de acuerdo con lo que decís vos.
y estoy de acuerdo en esto que metés de que no es una relación sur-sur hace rato. De última, China dialoga mejor con el sur desde una posición de dominación diferente, eh, en esa construcción de sería un polo opuesto al de Estados Unidos y Occidente, etcétera, pero no es una relación de igual. A lo que me refiero es que, capaz que ahora no sé, ahora lo desarrolla Joa, pero el, hay 1000 casos. Ahora, igualmente sigue dependiendo eh, sería, la relación está, pero también las formas de ejercer resistencia, porque si no te queda Bueno, como una encerrona, no salís nunca. Y está hay, bien. y hay lugares donde utilizaron eso, incluso contradicciones en épocas históricas para salir. A eso me Sí. refiero. Si no, no tenés salida. O sea, Yo, para mí, te queda llorar nomás. Lo dejo, A eso lo me dejo refiero. hablar, lo dejo hablar a Joaquín porque si no nosotros terminamos debatiendo hasta las 2 de la mañana. no, a Que ver, resuelva digo, este quilombo Joaquín, ¿eh? Dale, Juaco, resolvé. para, la primera definición que nos tenemos que poner de acuerdo, y creo que es fácil, China hoy en día es una gran potencia. Ya está. En términos, es una potencia imperialista. Yo creo, mi idea es que es imperialista en construcción, vamos a decir, en camino a eso, que no logra desarrollar todavía todas las, vamos a decir, la maquinaria que necesita una potencia imperialista, como fue la británica en su momento, como es la de Estados Unidos desde todo el siglo XX en adelante. Todavía no tiene toda esa maquinaria y esas herramientas para poder ejercer un dominio, o ni hablar todavía de una hegemonía a nivel mundial. Pero si nos podemos poner de acuerdo en algo claro, es una gran potencia en términos geopolíticos, es decir, ya tiene un poder de, influencia económica a lo largo del mundo y a su vez ya político-militar, porque tiene la armada más grande del mundo hoy en día, superó la estadounidense, hablando en cantidad de barcos, pero digo, para ver la magnitud, es una gran potencia. Como gran potencia se comporta de acuerdo a su interés nacional. O sea, las grandes potencias solo buscan su interés nacional y de seguridad nacional además. Entonces, a partir de ahí, lo que decís, las relaciones que teje con los diferentes países. ¿Qué pasa? En Latinoamérica, para mí lo que nos afecta, que es el ejemplo que decías, Boti, es que Latinoamérica en los últimos 20 años, más o menos 20 años, 15 años, si querés, para ser un poco más preciso, estamos en un momento de retroceso a nivel geopolítico global y en términos de PBI a nivel mundial. O sea, somos una región que se quedó estancada. Y totalmente el polo opuesto es Asia, que está encaminada hacia arriba. Entonces, yo creo que el poder de negociación hoy en día en esa relación con China, de los países latinoamericanos, es complicada. A diferencia de los países del sudeste asiático, y pongo el sudeste asiático como un caso muy ejemplar porque son países que a nivel de desarrollo hasta hace 30 años están muy por atrás de los latinoamericanos. Hoy en día algunos se parecen a los latinoamericanos y otros ya incluso más avanzados que los latinoamericanos. Pero creo que los países del sudeste asiático tienen, y ahí habría que estudiar mejor las guerras de liberación nacional, por cómo se conformaron esos gobiernos y todo, hay que ir ahí a la historia, pero tienen gobiernos más fuertes, con mayor autonomía que, vamos a decir, nuestros gobiernos latinoamericanos, que estamos en ese momento, vamos a decir, de retroceso. Ahora, ¿qué pasa? Puede tener todas esas características. Para mí China, como las vemos, y vos lo que yo decía, cuando ves una clase media masiva en China, que si estos pegaron un salto en los últimos 30 años, increíble, infraestructura, todo lo que quiera. Ahora, ellos tienen un problema de seguridad interna, no seguridad nacional para afuera, sino de seguridad interior, que tiene que ver con que esa sociedad sigue siendo conflictiva. Puede estar puede estar en ese proceso de desarrollo muy grande, todo lo que quieras, pero es lo que por eso quiero hilar un poco las preguntas con lo que vos decías, Mati. Pasar un poco lo que vos decías, Boti, a lo que decía Mati. Si vos me decís, ¿ves algún camino de desarrollo social en China que vos digas, bueno, lo que quedó, resquicios que hayan quedado, componentes que hayan quedado de la revolución? Yo lo que vi, lo que me pareció más, insisto, ¿no? Yo estuve 2 semanas, hay que hacer un viaje en mucha profundidad, es un país muy grande, pero lo que más vi es el rol del Estado. O sea, ese Estado se conformó a través de la revolución, a través de la guerra, y ese Estado es muy fuerte y creo que heredó de la revolución la dirección de la economía, obviamente, y no solo la dirección, sino la intervención en la economía, con empresas que controlan sectores claves, estratégicos y críticos de la economía china.
¿Cómo es esa organización? Sí, sea a través del partido de esas empresas. Pero bueno, habría que ver bien al detalle para ver si ahí todavía quedan componentes por donde decir, bueno, esto puede avanzar hacia otro lado. Yo digo, la impresión de lo que vi es más en ese sentido, es un capitalismo de Estado muy fuerte que no tiene comparación, no creo que tenga comparación con lo que fue el soviético, siquiera, capaz de competirle a Estados Unidos, porque va hacia eso, va camino a competirle de igual a igual a Estados Unidos, pero yo veo un capitalismo de Estado. A su vez, eso no quiere decir que la situación social sea pacífica en China. Yo no vi ningún quilombo, no pude ver ninguna protesta, no vi nada de eso, pero China gasta más en seguridad interior que en defensa. Y eso es un dato importantísimo. Y lo vi, el control social que tiene, la maquinaria de control social que tiene es impresionante. Y ahí te decís, loco, no puedo, o sea, todas las operaciones que vos hagas en China pasan por usar el teléfono, por cualquier tipo de compra, cualquier tipo de servicio que uses, a través de dos aplicaciones, que una es Alipay y la otra es WeChat. A través de esas dos aplicaciones se puede conocer los movimientos que hacen las personas a diario por todo el país. Y además de eso, el control de eso que se dice, del reconocimiento facial, está en todos lados, todo el tiempo. Y además, lo que hay que pensar en los términos de lo que es el desarrollo capitalista hoy en día, que uno de los grandes, vamos a decir, una de las mercancías que más valen hoy en día son los datos. Pero los datos en bruto no cuentan para nada. Claro. Los datos los tienen que procesar y sacar información de los datos. Esa maquinaria la tienen. O sea, los tipos tienen una maquinaria de toda una economía digital que es el procesamiento de todos los datos, de todo lo que hace la población, y sacar información a partir de ahí, en todo, desde el punto de vista del mercado, es decir, esa información sirve para esto de desarrollo económico, para medir bien los comportamientos de la población, para qué comprar, qué vender, bueno. Y después, por otro lado, el control social. Y en ese sentido, yo no puedo definirlo como un Estado policíaco tampoco, pero sí que hay una parte del Estado que está presente en... Digo el Estado policíaco porque hay algo loco que también me pasó en Vietnam, que después lo vi en China, que vos no ves esa situación, viste, todos te dicen, no, es un régimen comunista y mano dura. Y me sorprendió la poca fuerzas de seguridad pública que hay en los dos países, la policía. En Vietnam no había policía por ningún lado, era increíble. Yo decía, ¿dónde están estos chabones? O sea, es un quilombo todo y no hay policía por ningún lado. Y en China cuando pasé, vi más que en Vietnam, pero no ves policías por todos lados. No hay una presencia del Estado en ese sentido. Que vos decís, loco, acá no me quiero mandar ninguna porque... No, está... Este medio que estamos utilizando ahora, el teléfono, es el medio que ellos utilizan sobre todo para... No quiere decir que no haya policía, la hay. No creo que se malinterprete eso, la hay y por eso digo, es uno de los países del mundo que más invierte en seguridad interior, pero porque tiene un problema objetivo que mantener, vamos a decir, no feliz, mantener con un cierto estado de bienestar una población de 1.400 millones de habitantes, no sé quién lo pueden comprender, yo no lo comprendo, la verdad, no lo entiendo cómo lo pueden hacer, pero bueno, utilizan un montón de mecanismos. Entonces, también está eso, yo lo entiendo, lo que vi en China entiendo como un capitalismo Estado muy desarrollado, y yo lo puedo comparar porque he vivido en Europa a niveles que en algunos aspectos supera a nivel europeo, pero bueno, eso, si cualquier intento de rebelión que haya, protestas, leyendo sí vi que hay protestas en el país, y son muchas, y por eso es que invierten tanto, pero bueno, las rebeliones, o sea, la inconformidad con el sistema está, no es que no existe, existe, y China tiene una historia pre-siglo XX que cuando las dinastías empezaban a fallar, había revueltas que llevaban a un descontrol social a lo largo de todos los imperios. Está en su ADN rebelarse. Yo no creo que, para cerrar, yo no creo que este sea el sistema que en algún momento dé lugar al desarrollo de relaciones socialistas más en términos de producción y económicas. Pero sí que tiene un montón de componentes de lo que fue del Estado que construyó la revolución. Y sin duda, creo que el resultado más fácil para verlo es que si uno mide en desarrollo económico, en PBI, India y China, en la década de los 60, 70 eran parecidos. India no hizo una revolución. Y
y no pasó, no tuvo la construcción de un partido como el Partido Comunista Chino para dirigir el Estado y la economía. Y ves ahí la diferencia enorme. O sea, cuando China pegó un salto gigante y tiene que ver con el control por parte del partido y el Estado. Sí, la capacidad de capturar ese excedente sería. Después lo que pareciera es que la tendencia es que no es hacia, como dicen algunos, hacia, bueno, esto para construir el socialismo, sino al revés, es esto para que haya más capitalismo y en definitiva que sea un Estado imperialista pleno, supongo, también por el desarrollo de las Fuerzas Armadas y todo lo que se ve ahora últimamente. Yo te hago una pregunta que es un montón, Joaquín. Ese yo siempre pienso, sinceramente, digo, más allá de que es interesante y a uno le gusta conocer la situación, uno siempre lo piensa en torno a la situación propia, ¿no? Digo, cómo eso afecta, cómo es. Y hay un debate muy grande sobre la posibilidad de la exportación del modelo chino. En el sentido, exportación del modelo chino en el sentido de, bueno, mirá, así como uno tiene sectores de la ciudad que dice, mira, el modelo es el modelo yanqui, entonces hay que copiarlo porque ese es el modelo, también empieza a aparecer en el debate y sobre todo creo yo en la necesidad de encontrar un horizonte tan difuso hoy y tan difícil de pensar, por lo menos en la Argentina. Algunos sectores, incluso desde el progresismo, incluso desde la izquierda, dicen hay que ver adaptado y todo, pero el modelo es el modelo chino, ¿no? Digo, vos, ya sé que te estoy preguntando un montón, pero es como, viste, resolveme para qué existimos, pero con lo poquito, Vos, y esto termina en el diván. no, esto termina mal, esto termina mal. Pero digo, con lo poquito que viste y todo, digo, pero a la vez tiene una esencia de ir viendo, vimos el pasado en el sudeste asiático, estamos viendo el futuro en China. Digo, entre toda esa melange, ¿vos ves que es posible pensar en la exportación del modelo chino como modelo de desarrollo para países como el nuestro? Mira, vamos a ver los dos aspectos de eso, ¿no? Que sería, por un lado, la importación del modelo chino, es decir, por parte de sectores de las clases dominantes locales de todos los países periféricos, o la exportación por parte de China. China hasta ahora no demuestra intenciones de exportar su modelo. China es un país que intenta tener las mejores relaciones económicas por ahora. Digo, lo que prima en la actitud geopolítica y de relaciones económicas de China es hacer negocio con el gobierno del color que sea. Vamos a decir, le resbala bastante qué tipo de gobierno hay en cada lugar, siempre y cuando le firmen los contratos y esa es la actitud que hasta ahora demuestra. Que lo pueda llegar a cambiar sería otra cosa. Pero, y en el caso, vamos a decir, China, veamos en el lugar de lo que es su vecindario. Sudeste asiático, Rusia por el norte, los países de los Stan, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán en Asia Central, India hacia el sur. A esos países no intenta exportarles nada. Estamos hablando en cuanto a modelo, como decías vos, Boti, en cuanto a modelo chino, no intenta exportar nada, intenta expandir su esfera de influencia por un lado y tener las mejores relaciones económicas. Yo, lo que voy a decir del debate cómo sea en Latinoamérica, no creo que China tenga intenciones de meterse en ese quilombo geopolítico de intentar exportar su modelo en Latinoamérica. No, pero yo no lo digo por China, no lo digo al revés, lo digo por el otro polo que vos decís, por la importación. Por eso, sí, digo, por un lado ver la actitud de China. Después, en cuanto a las clases dominantes de los países periféricos que lo quieran importar, yo creo que en el vecindario de China Se cortó, sí, capaz que no está Ahí grabando estoy, esa parte. ahí estamos de vuelta, ahí estamos de vuelta. Decías. ¿Volvimos? Sí, apenas había arrancado a responder. Dale de nuevo. vamos a decir, voy a sacar un poco de África del medio porque desconozco mucho. Voy a poner una comparación más de sudeste asiático, sur de Asia,
y Latinoamérica. Igual Yo creo estamos, tranquilo que estamos en un stream, la gente dice cualquier cosa de cualquier tema, a nadie le importa nada, no hay que saber, ¿eh? Esto acá no es la consigna. Hablemos sin saber. Claro. Dale. Eh, Nada, yo creo que el vecindario de China, yo no creo que quieran importar el modelo. ¿Por qué? Porque el vecindario de China tiene que moverse en un, vamos a decir, ¿viste cuando te subías al sub y baja de chiquito que querías como surfear el sub y baja, que querías mantener ese equilibrio? Bueno, el vecindario de China tiene que mantenerse en esa posición de balance por la disputa entre Estados Unidos y China en Asia-Pacífico, que es el centro del quilombo que se va a venir seguro. Tienen que mantenerse, y aparte porque no quieren, los países del sudeste asiático, sobre todo, y ni hablar del sur de Asia como la India, no quieren depender de China. Eso es algo histórico aparte que tienen, porque ellos tienen relaciones con China de miles de años. Es otra cosa que a mí me costó, pero viste, cuando estás ahí, ellos ven esa relación, la cuentan de miles de años. Claro. ¿No? Nosotros la vemos muy reciente, ¿viste? Vemos el ascenso de China y cómo empieza a influenciar en Latinoamérica. Claro, porque nunca existió eso en Latinoamérica. Es un factor totalmente nuevo para nosotros. Pero para el sudeste, para Asia, tiene un largo recorrido de historia. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que los países del vecindario China no van a querer copiar el modelo chino en sí. No, porque van a intentar manejarse con mucha independencia. Pero en Latinoamérica, ¿qué pasa? Tenemos la otra parte, o sea, ante la sombra y la opresión que nos significa el imperialismo yanqui, claro, cuando queremos romper con los yanquis intentamos abrazar a cualquier otro modelo con tal de decir, bueno, vamos por otro camino. Desconozco, la verdad, ahora, por cuestión de cómo seguir los temas y eso, desconozco si es un debate tan fuerte en los diferentes gobiernos o principales partidos políticos latinoamericanos de che, hay que hacer el modelo chino como tal, ¿no? Otra cosa sería, che, tenemos que tener buenas relaciones con China. Que para mí, o sea, desde ese punto, por eso voy a insistir con algo que medio que lo estoy sobrevolando en la charla, pero es que tenemos que mirar mucho al sudeste asiático para mí, para aprender de cómo movernos en el mundo que se nos viene. Porque creo que hay que por ahí, hay que relacionarse con China, sí, hay que ir para adelante, para mí sí. Ahora, ¿hay que entregar autonomía? No, ni en pedo, no. Por eso, vamos a poner el caso del puerto de Chancay, en Perú. Bueno, ahí es jodido el debate ahí. Es muy jodido. ¿Por qué? Porque ese puerto es una entrada a una relación que en un futuro se puede transformar hasta en militar, porque el puerto, viste, los chinos tienen puertos por todo lado del mundo y de ahí a que den el paso de decir, bueno, hoy vamos a llevar un barquito que transporte un par de ojivas nucleares. Bueno, claro. Se te puede parecer de acá, no sé, yo no me lo imagino en el corto plazo, pero de acá a 20 años tenemos que reparar este barquito acá, y el puerto es de ellos. Claro. Es fino, pero si vos me decís en términos de tenemos que profundizar relaciones, yo lo que quiero cambiar es eso también. No, lo que tenemos que cambiar en el debate en Latinoamérica, si es el solo China, no. Tenemos que pensar en Asia, para mí. Tenemos que profundizar las relaciones comerciales, para mí, con Asia. Y sobre todo con esto, sudeste asiático, India y China. Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos te doy un dato, digo, de hecho, la provincia de Santa Fe, que es donde está el polo agroexportador más importante de la Argentina, el principal comprador de la agroexportación santafesina en el último tiempo no es China. China es el principal comprador del grano sin procesar. Pero el principal comprador, cuando vos haces el número, es Vietnam. Y lo que va ascendiendo es India. Digo, los grandes monopolios agroexportadores de la región van hacia esa política de diversificación del mercado para no depender. Obviamente lo hacen sobre la base no de la soberanía ni ninguna cosa por el estilo, sino sobre la base de que sus negocios no dependan de un gran comprador que termina definiendo los precios porque es un gran comprador o que termina definiendo las relaciones. Pero digo, van hacia ese modelo de diversificación. El problema es para qué, ¿no? Claramente, para diversificar para qué. Acá se diversifica para aumentar la ganancia de estos monopolios. Pero digo, pensándolo, no es una idea ni siquiera extraña, es la idea que inclusive entienden los grandes monopolios que hay que seguir para no quedar preso, en su caso, de una soberanía comercial, vamos a decir así, de los monopolios. Claro, y vos este dato no lo conocía, pero está buenísimo, porque el problema nuestro ahí es
el tema de la propiedad de esos complejos agroexportadores de los puertos, como bueno, Tal cual. lo que escribía Orellano, que era por acá se desangra. La ¿Cómo Argentina, era claro. la frase? La Se Argentina desangra sangra por el río Paraná. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Claro, tal cual. El problema es en cómo debatimos el control de esa exportación. Ahora, ¿con quiénes comerciamos en términos comerciales? Para mí tenemos que ir un camino más eso, de diversificar y sobre todo mirando a Asia en su conjunto, porque nos ayuda a no tener que depender puramente de China ni de Estados Unidos. Yo creo que el juego más difícil para los países periféricos hoy en día es cómo jugar en esa disputa que se da a nivel mundial con la mayor independencia posible. Y en eso tenés que diversificar, sin duda. Después, la discusión interna en cuanto a los sectores estratégicos la tenemos que dar al interior de los países, ¿no? Bueno, el puerto, la soberanía ahora que se estaba licitando, ¿no? El dragado Del y Paraná. los permisos para el río Paraná. Bueno, eso es un desastre que se la tenga que dar de vuelta, se la quieren dar a la empresa esa belga. Que aparte el puerto de Bélgica, no me acuerdo el nombre, no es Amberes, es otro, es el mayor puerto de entrada de cocaína de la Unión Europea. Está clara por dónde pasa el negocio, no habría que darle mucho más vuelta, loco, la quiere controlar este mes. O Totalmente. sea, nosotros tenemos que ir Sí. Es un poco lo que decía Mati, ¿no? Lo de las condiciones internas. Yo lo que digo que eso es una parte, y es así. Me arriesgo a hacer futurología. Yo pienso que, porque tampoco conozco muchos ejemplos, bueno, vos das lo del sudeste asiático, donde los países que se hayan plantado sobre lo propio hayan tenido tanta suerte en negociar con China, plantados sobre lo propio. ¿Se entiende? Digo, esa es la única duda que me queda. Si Bueno, efectivamente es así. Hoy no es así. Hoy la relación con China, más allá de los intereses de China, no es sobre los intereses propios, sino que está organizado y planificado sobre los intereses de China. Bueno, pero vos podés negociar soberanamente, eso es lo que yo digo. No es que es romper la relación, la No, salida, no, sino estamos que podés claros. tener una relación de autonomía y soberanía. No sé, me acuerdo cuando fue todo el debate sobre la construcción de la cuarta planta nuclear. Los yanquis te decían directamente que no la hagas, porque ellos una de las principales medidas es que no haya autonomía nuclear, no estamos hablando de militar, sino solo de energética. Y Argentina es de los, creo, me arriesgo a decir, no me acuerdo bien el dato, pero es el único país de Latinoamérica que tiene todo el ciclo completo. Los chinos, por ejemplo, ofrecían una planta nuclear, pero los trabajadores y toda la comisión negoció para que esa tecnología quede acá, no es que quedaba subordinada. Bueno, ahí hubo una negociación soberana y te permitía poder desarrollar una planta nuclear. Los yanquis te dicen directamente que no y ahora hay todo un plan neocolonial de Milei en el área. ¿Qué pasa con Vaca Muerta? Porque vos podés, lo mismo, decís, podés construir, y lo del litio, ¿podés construir soberanía sobre esa base? Yo creo que también hay que construir soberanía sobre una base regional. Lo vengo diciendo hace rato. Pero me parece que parte de la izquierda argentina tenemos que incorporar en el lenguaje formas de construcción también de un polo regional. Porque ahora se están armando polos regionales de poder y, por ejemplo, podés empezar con casos como el Triángulo del Litio. Bueno, justo ahora nos tocó que está Milei en el gobierno, está mirando más a Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio que poder armar. Sí, Pero bueno, tampoco en Bolivia está fácil, ¿eh? no, Ni en no, Chile. y ni en Chile. Pero bueno, empieza porque lo hablemos los sectores populares. No esperar que venga un presidente que justo coincidan los planetas, sino que me parece que incluso ahora en esta situación política que estamos, abajo tiene que empezar a resonar para que empiece a resonar arriba. Y me parece que hay todo un tema para aprender. Juan me contaba una cosa que no la hablamos hoy, pero él me decía que fue una librería en China y había libros de la literatura latinoamericana. Y él me decía, bueno, los chinos tienen una forma distinta, que es que dominan aprendiendo del otro. Me parece que una cosa que hay que aprender es sobre estas regionalizaciones. Hoy ¿qué es lo que le hace fuerza a Estados Unidos? Bueno, los BRICS. Y Lula plantea lo de la moneda propia. Bueno, me parece que ahí hay un tema sobre el Mercosur, en su momento fue la CELAC y el UNASUR, pero hay formas también de plantear soberanía
obviamente que lo principal es la nacional, pero también relacionándote en instancias No, supranacionales como son las regionales. pero incluso, Mati, porque además no es solo una opción por, por- porque deba ser así o porque convenga, también es una opción porque lo que tenés enfrente, los imperialismos, las grandes potencias, no lo piensan regionalmente. Yo digo, el debate del Paraná, Claro, a no, eso me no refiero. piensan el Ujú. Paraná de la Argentina, piensan la Cuenca del Plata. Y piensan quedarse con la Claro, Cuenca del Plata y trabajan para quedarse con la Cuenca del Plata. Yo, por ejemplo, ahora se están articulando para marzo hay, algunas movidas que son de toda la cuenca. De toda la cuenca de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, para demostrar la disconformidad con la reprivatización del Paraná. Pero digo, el camino también es ese porque históricamente y no ahora, ellos siempre han pensado el saqueo, la expoliación y la dominación en tono regional. Después que te dividan o que históricamente han trabajado para dividir en fetas Latinoamérica y enfrentar eso es otro tema, digamos, pero el camino es ese porque también la visión de dominación es esa. Yo agregaría algo ahí que no le diría como que sería el mejor camino. Yo creo que es el único aparte. Es la única forma que tienen los países de la región de hacer frente al mundo conflictivo que ya está, esta transformación que estamos hablando, que se viene, que se va a agudizar. Creo que es la única forma. Yo no puedo concebir que aisladamente un país de la región pueda desarrollarse con mayor autonomía, sin hablar de una independencia económica total, ¿no? Pero con mayor autonomía si lo hace por su propio camino. Creo que la única fuerza que pueden hacer los países de la región, en principio Sudamérica, ¿no? Por eso el proyecto UNASUR era interesante, pero, porque Latinoamérica es muy grande y sería el modelo ideal para nosotros, ¿no? Una Latinoamérica unida, para mí hay que sostenerlo hasta la muerte eso. Pero bueno, la verdad es que la realidad que se vive en México es muy distinta a la nuestra en muchos aspectos, pero yo creo que en el cono sur, por lo menos, eh, la única forma que podemos resistir a eso y tener un camino de desarrollo con autonomía es uniendo. No creo que se pueda de otra forma. Y lo mismo, digo, volviendo al tema, ¿no? Lo del sudeste asiático. El otro día está escuchando un politólogo que es de Singapur, que es un tipo muy escuchado en la región, y él dice lo mismo. La única forma como los países del sudeste asiático a la larga puedan actuar con autonomía es si mantiene una política unida a través de esto, de la organización de ellos que se llama ASEAN, que es la organización de estados del sudeste asiático. En tanto se dividan y uno diga, no, bueno, yo más, como Filipinas ahora, que se recuesta más sobre Estados Unidos por la disputa que tiene con China, en cuanto se empieza a resquebrajar eso y la pierden, porque se resquebrajan después por dentro de los países. Sí, lo, el problema creo que más grande es que, por ejemplo, con un tema tan sensible como el caso del litio, en el triángulo del litio, no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en un punto como ese. Claro. Yo creo que, como decís, hoy en día, el triángulo del litio y como decís, la cuenca del Paraná, son dos temas que tenemos que estar mínimamente, tener unos acuerdos de base con los países, con Brasil, con Uruguay, Paraguay en la cuenca del Paraná y con Chile, Bolivia en el triángulo del litio. Acuerdos de base, tampoco te digo una estrategia de desarrollo superior de los recursos, por lo menos acuerdos de base. Y Sí, hay que avanzar por ese camino. efectivamente para eso, primero, tenés que tenés que afirmar o afianzar la soberanía nacional. Digo, porque hoy sobre eso opera, digo, no sé, pienso, el caso Paraguay, opera directamente Estados Unidos como directriz de lo que sucede ahí, o ahora en Argentina mismo. Digo, entonces, primero hay una cuestión que para poder asociarte libremente con los países vecinos, tenés que poder definir libremente. Digo, es como una escala hacia una cuestión que hoy estamos bastante, un par de pasos para atrás. Estamos medio, yo le diría, en horario, 1 horita y media le metimos. ¿Eh? No sé cómo la No, ven. Da para mucho más. Yo me quedé con ganas de preguntar un montón de cosas de China. Pero, pero podemos hacer otro también, ¿eh? si quieren, desdoblamos y le metemos, por lo menos complementamos, no sé, unos 40, 45 minutos con algo de China, así no lo hacemos tampoco, Sí. la audiencia no se nos va. Y aprovechamos que seguramente va a haber preguntas. No lo estamos haciendo en vivo. Esto está claro. Pero bueno, por unas cuestiones técnicas y de horarios. Pero seguramente también vamos a tener algunas preguntas, Justo, mira, comentarios. dijo técnicas Justo y la técnica y se nos se pinchó. clavó.
Pero sí, yo diría eso. Hagamos otra, si no más centrada en China. Incorporarlo y... Ahí volví. Ahí ya está. Vos te dijiste técnicas y se clavó Sí, yo el encima, yo y la gente, porque yo estoy grabando acá, lo sigue escuchando un ratito más. Pero sí, ahí se había clavado. Bueno, era la clavada de despedida. Demasiado anduvo internet de 1 hora y media. Tuvimos 3 caídas, demasiado. No se puede pedir mucho más. Bueno, nos comprometemos a hacer una más. Ahí tenemos, capaz tenemos que hablar con él, pero tenemos un amigo que está ahora en China también. También estudió ahí con nosotros. Y Así que lo podemos sí, incorporar también y piensa mucho también. sí. Bueno, Y de hecho él iba a visitar él iba a ir a Corea, Japón, o sea, como otra mirada de algo que yo ni vi, por ejemplo. podemos ampliar. Sí. Bueno, Yo para dale. hacer un cierre, por lo menos, nada, es súper interesante y después la seguimos con China todo, pero me parece que está bueno, así como a nosotros nos cuesta desde Latinoamérica muchas veces romper, digo, nuestra formación incluso como historiadora, con la mirada eurocentrista, la mirada occidental, queremos construir nuestra mirada latinoamericana. Hoy en día está bueno para mí empezar eso, a seguir medios de comunicación, algún especialista que hable de tal tema, de Asia. Te ayuda mucho a cambiar la perspectiva del mundo. Te ayuda muchísimo y creo que lo necesitamos en Latinoamérica. Tener otra mirada, no solo disputar con la occidental, sino mirar desde otro lado, que bueno, en parte sería esto, ¿no? El streaming porque te permite verlo con más amplitud y ver dónde está ubicada Latinoamérica en el globo, en su totalidad. Me gusta, me sumo a esa idea. Tratemos de abrir la mirada. Bueno, Juan, ¿qué hora estamos ahí en Perth en este momento? En Perth son las 10:40 de la noche. Ah, bien, 10:40. nosotros 11:40 de la mañana. Eso, ustedes ya están preparando el almuerzo. Claro. ¿Cómo que, ahora nada que ver con Asia ni con... ¿Cómo es ahí? ¿Es que es como en otros países donde tempranito se termina todo? ¿O es medio cultura latinoamericana que a esta hora vos podés estar cenando? ¿O ya estás pasado de hora vos tipo madrugada en Perth? Vamos a decirle como los amargos terribles los australianos. Pero amargura de la pesada. No, cenan a las 6 de la tarde, Tremendo. 6, 7. Vos querés hacer algo y es como, no, la concha. Yo decía, lo que te decía, mi novia, mi compañera es argentina y nada, nosotros no podemos cenar a otra hora que no sean las 10, 11 de la noche. Claro. Ni nada, hay silencio. No, te mata. Cenan Te a la mata. madrugada. Pero es una cultura anglosajona, es un poco así. Le falta. Y ahora yo trabajé en un café de acá un tiempo y yo los quería matar, porque abría el café a las 6:30 de la mañana y a las 6:30 ya tenías una fila de gente pidiendo café y decís, concha tu madre, perdón por la palabra. Está bien, está bien. Concha tu madre. ¿Por qué no te quedas tomando unas birras de la noche y arrancás el día a las 9 de la mañana? Como una persona de bien, claro. Claro. Bueno, te vamos a esperar cuando andes de vuelta por acá para cenar en horarios normales y comer algún asadito. De una, estamos. Mar Azul, no sé, habías dicho algo así, Sí. vamos a Mar Azul, donde sea. Los esperamos. Costa Atlántica, morir. Mati, ¿terminamos acá? Terminamos acá. Bueno, le agradecemos a Joa y lo comprometemos a un segundo capítulo. Capaz que el próximo incluso con incorporación de lanzallamas, capaz que la tenemos a Belén, Capaz ya la tenemos incorporada de Belén. No nos van a dar las pantallas, pero vamos a meter toda la gente que sea necesario para estas charlallamas. Bueno, esto ya voy a decir lo que se dice normalmente. Si les gustó, compártanlo, ayúdennos a difundir un poquito el canal de Lanzallamas, suscríbanse al canal para enterarse, síganos en Instagram y en Facebook. No así en Twitter, que tenemos suspendida la cuenta. Me enteré ayer, tenemos suspendida la cuenta hace unos meses. Por un hackeo que tuvimos ahí, nos suspendieron la cuenta y todavía no la recuperamos, así que en Twitter no van a encontrar nada, pero en Instagram, en Facebook y acá en YouTube van a encontrar todo lo que vamos produciendo y por supuesto en revistalanzallamas.com.ar, donde están todas las notas, están los videos que vamos haciendo y después seguramente los recortes de esto también andarán envueltos por las redes. Así que bueno, muchas gracias, Joaquín. Dale. Muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí, después de estas experiencias, de muchos años compartiendo militancia y todo,
cuando se dan estas posibles actividades a la distancia, a mí la verdad que me llenan espiritualmente y nada, la energía de seguir contribuyendo de donde sea. Bueno, te vamos a seguir comprometiendo entonces. Ya lo incorporamos ahí a Joaquín. Nos vemos, Mati. Nos vemos, Joaquín, la próxima. Abrazo Muchas grande. gracias, Mati. Muchas gracias, Mati. Abrazo.